La peste negra fue una pandemia del siglo XIV que dejó aproximadamente 200 millones de muertos. Esta pandemia se extendió por la gran mayoría de Europa y la República Checa no fue la excepción. Años más tarde, los checos levantaron uno de los cementerios donde descansaban las víctimas y decoraron una importante catedral con los restos de ellas. No solo con los restos de las víctimas de la peste negra, sino también de múltiples guerras. Esa catedral se encuentra en Kutná Hora, un pueblito a las afueras de Praga en la región de la Bohemia. Un pueblito de minería que esconde un secreto muy importante para la historia de la humanidad. Bienvenidos a Kutná Hora. Todos los huesos que se encuentran dentro de esta capilla son huesos humanos. No hay réplicas. Son huesos que cuentan historias. Inclusive detrás de sus paredes se encuentran grandes montañas que acumulan los restos de tanta gente que sacaron de la tierra. Estamos aquí en una ciudad de 60.000 habitantes, una ciudad pequeña al este de Praga, en una región que se llama la Bohemia Central. Esta es una ciudad más o menos del siglo XIII, de la Edad Media, con muchos toques de la era gótica, como lo vemos en sus catedrales. Haciendo mi investigación, me di cuenta que en este país hay una catedral hecha con huesos humanos. Y dicha investigación me trajo a este pueblo o a esta ciudad pequeña. La misión en este video es, si la gente de alrededor nos lo permite, qué ciudad tan concurrida, es encontrar la Catedral de los Huesos Humanos. Me he bajado aquí, en pleno centro histórico, para ver si la encontramos. Y de frente tengo una catedral que se llama la Catedral de Santa Bárbara, la patrona de los mineros, Canadá presente. Es muy importante tener en cuenta que esta es la patrona de los mineros, así como la Virgen del Carmen allá en Colombia, creo que es ella la patrona de los camioneros. Entonces, bueno, muchachos, sean bienvenidos a las afueras de Praga, a los pueblos del interior de la República Checa. Nuestra misión, encontrar la capilla hecha en huesos humanos mientras le damos una vuelta a esta pequeña ciudad. La vida de los pueblos checos. Recuerden que este es un país de 10 millones de personas, que cuenta con 78.000 kilómetros cuadrados de territorio. Más o menos el tamaño de Jalisco, México. Más o menos 2 o 3 veces el tamaño de Cundinamarca en Colombia. Canadá no es el único país que está completamente despoblado. Este pueblo sí que está bien solitario. Virgen María, dame puntería. Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. ¿Para qué servirá la Virgen de Santa Bárbara? Estamos dentro de la iglesia de Santa Bárbara, completamente gótica, completamente solos, en un lugar así de grande, increíble. Por ejemplo, en este gran mural donde se cuentan las historias de los mineros, los cuales gracias a ellos se le dio vida misma a este pueblo. Con su trabajo y con su mano de obra pudieron financiar la construcción de esta misma catedral. Sin embargo, por dentro de ella hay dos secciones, una para la clase alta y una para la clase baja, para la clase obrera, donde se sentaban todos en estos banquillos en conjunto, como hoy en día es normal en las iglesias, pero tenemos estos otros banquillos más elegantes para las familias nobles, gente importante y prestigiosa del pueblo. Nunca es muy temprano para un vino caliente. Los que vieron el video anterior, cuando hablamos más o menos de la historia, el repaso general de la historia de Praga, hablamos mucho de Carlos IV y de su puente. Esta ciudad fue la segunda ciudad más importante en aquel entonces porque de aquí salía la moneda. Y ellos trataron de replicar muchas cosas de la gran ciudad de Praga para igualarse un poco y decir, nosotros también estamos aquí presentes. Esta podría ser una réplica de aquel puente, porque también tiene en ella todas las estatuas de los santos, decorando su borde, así como en ese entonces lo construyeron allá en Praga. La minería, sobre todo la minería de plata, fue muy importante porque sin ella este pueblo simplemente no existiría. Gracias a la minería de plata y a la creación de la moneda, este pueblo comenzó a ser uno de los más ricos del país. ¿Y qué pasa cuando un pueblo empieza a tener plata y empieza a mover dinero y empieza a volverse rico? Pues llegan los judíos, porque ellos tienen buen olfato. Esta es la primera sinagoga del sitio. La primera, porque hay varias. Estos pueblos de la República Checa me recuerdan mucho a los pueblos canadienses. Hoy es viernes. Son las 9 de la mañana. Estamos en pleno centro. Y vean, y aquí por detrás de mí 2 personas. Casi que ni se puede caminar.
Aquí en todas estas casitas, pues vivía la gente que trabajaba en la minería. Miren esas ventanitas y miren esas puertas tan diminutas. ¡Qué ternura! Miren esos corredores. En ese entonces, como aquí descubrieron unas minas de plata, el rey proclamó a esta tierra como la casa de la moneda oficial del reinado de la Bohemia. Aquí no solo venían a extraer la plata de la mina, sino que también con ella a construir la moneda. Toda la moneda era propiedad del rey. Y el rey distribuía dicha moneda entre los empleados de la región. Si usted es agricultor, merece tantas monedas. Si usted es carnicero, merece tantas otras. El rey y las familias nobles eran los que distribuían la riqueza, pero toda la construcción de la riqueza, ellos la monopolizaban. En todas estas casitas que vemos alrededor, vivía la gente que forjaba, así como este ancestro de Luisito que martillaba dicha moneda en aquel entonces. Estas puertas eran donde entraban los empleados para el taller donde fabricaban las monedas. Aquí vemos esta estatua. Esta estatua representa al minero clásico, sacando toda la plata ahí encima de su bandeja de la mina para poder producirla aquí y volverla a moneda. Aquí descubren las minas de plata, empiezan a extraer la plata y llegan los italianos, porque en Florencia ellos ya tenían conocimiento de cómo forjar dicho mineral y hacerlo moneda. Muchos de esos italianos nunca se fueron del lugar. En esa época, en este lugar, hablaban mucho italiano y también hablaban el latín. Estamos hablando de estos terrenos cuando ni siquiera se hablaba de la República Checa. Ese país aún no existía. Un operador normal, en un día cotidiano, podía hacer entre 2.000 a 2.500 monedas. ¿Se imagina usted estar martillando 2.000 a 2.500 monedas al día? Después de casi 3 siglos de estar produciendo moneda, la gente de aquí dijo, no más. Me mamé, no quiero martillar más esa plata, no quiero hacer más monedas, déjeme en paz. Y en ese entonces apareció una ciudad que hoy en día está en la frontera con Alemania que se llamaba Joachim-Thaler. Y ellos empezaron a producir la moneda. Y a esa moneda se le llamaba el thaler, porque venía de Joachim-Thaler. Durante el Imperio Austrohúngaro, muchas de las personas importantes de aquel momento llevaban los thaler a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se popularizó bastante la moneda. Tanto así que por eso es que hoy en día la moneda gringa se le dice el dólar. Viene de thaler, pero a los gringos les queda muy difícil de admitir que el nombre de su moneda viene de un pueblito en la frontera con la República Checa y Alemania. Yo me pregunto varias cosas. La número 1. ¿Será que la producción de moneda en ese entonces, cuando usted producía la moneda, producía un par de monedas extra para metérselas en el bolsillo? ¿Cómo sería ese control monetario en aquel momento? ¿Cómo serían los castigos para el que lo hiciera? Por allá me huele a hueso. Amigos míos, esto es un monasterio de la era gótica. Este monasterio me indica que si agarro por esta calle hacia allá, llegaré a la capilla de los huesos por la cual vinimos hasta este pueblo. Vamos a darle. Todas estas son las calles donde estaba ubicado el cementerio. Por debajo de la tierra había solo los rastros de todas las civilizaciones que aquí vivieron. Todo esto era el cementerio que tuvieron que levantar para poder desarrollar la zona. Hoy en día hay hoteles y cafés y una tienda de Lego. Y después de mucho caminar hemos llegado, véala ahí, la famosa catedral por la cual me pegué este viaje hasta este pueblo. Estamos a las afueras de Kutná Hora. Y aquí en esta parte había un cementerio gigante. Hoy en día está solo este pedacito de cementerio para recordar, pero esto era gigantesco. Por allá donde están las calles y las casas, todo eso era un cementerio de tantos años y años y años de civilización. Estas son simplemente algunas de las tumbas que quedan de aquel entonces. Y en esa época, pues entonces tocó levantar el cementerio, tumbarlo, para poder desarrollar la zona. Y hubo un artista en ese entonces al cual se le ocurrió la genial idea de no botar todos los restos y todos los huesos que había, sino que él decidió darles una segunda oportunidad. Entonces consiguió el permiso y vino aquí a esta capilla y con todos los restos de tantas generaciones checas que estaban enterradas bajo este mismo suelo, decidió decorar la capilla. Todos los huesos que se encuentran dentro de esta capilla son huesos humanos. No hay réplicas, son huesos que cuentan historias. Algunas de ellas son las historias de los guerreros, los cuales son muy fáciles de identificar ya que por la ruptura de su cráneo es muy fácil saber de qué murió. Todas las paredes, el gran candelabro, el gran escudo de la familia real de aquel entonces, está decorado con huesos humanos de verdad.
Inclusive detrás de sus paredes se encuentran grandes montañas que acumulan los restos de tanta gente que sacaron de la tierra. Imagínese usted aquí saber que su tatarabuelo se encuentra ahí. Saber y uno decir, ese que está ahí colgado, esa es la cabeza de mi tatarabuelo. Yo entiendo que puede haber muchos sentimientos encontrados con respecto a este tema. Sobre todo tal vez las personas muy religiosas y muy creyentes. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Están de acuerdo con este tipo de arte? ¿Lo llamarían arte? ¿O lo llamarían otra cosa? Lo más interesante es que aún hoy en día se encuentran algunos rastros intactos de las mismas calaveras que sacaron en aquel entonces. Esto es una réplica hecha a mano de algunas de las calaveras que decoran este lugar. Usted las puede comprar ahí dentro, es un atractivo turístico. Y yo no podía irme sin mi calavera. 30 euros. Se nota que no tengo hijos. Ese recuerdo se lo dan hasta con un certificado que dice que certifica que no es una calavera de verdad, que es una réplica hecha a mano aquí en este lugar para que usted se pueda montar en un aeropuerto tranquilo y no lo molesten. ¿Qué pasó? Chiquitín, ¿qué pasó? Qué lindo. Qué lindo gatico checo, El idioma felino es un idioma universal. ¿Quieres unas uvas? Te darán diarrea, pero son muy ricas. ¿No? Ya sabe cómo son las uvas, ¿no? Ya las conoce. Pendejo no soy, diga. Pendejo no soy. ¿Es un amigo? Nos vamos juntos a explorar este pueblo. Qué lindo de Rier. Quiero que nos tomemos un segundo para pensar en lo duro que es un trabajo de minería. Y lo duro que era en esa época, donde aquí no había calefacción, donde los inviernos son realmente muy fríos. Los mineros iban a trabajar entrando por esta puerta principal, donde tomaban las escaleras para bajar a profundidades inimaginables. En su mayoría la profundidad de las minas era de 400 metros con respecto a la superficie. Caminando por pasadizos tan estrechos que ni siquiera un gato cabe por ahí hoy en día, con una humedad que ustedes no se alcanzan a imaginar. Inclusive miren nomás el lente de la cámara cómo se puso, a escasos 10 metros de distancia nada más. En esa época usted sacaba la plata a punta de martillo y con una vela. No existía la luz, no existía la batería ni las linternas como hoy en día. Salía usted cansado de la mina, después de haber roto pared con martillo durante 8 horas. Más o menos, un minero en promedio martillaba 5 metros de pared en un día laboral. Y ahora saque toda esa piedra con todo ese metal ahí pegado. Ese mineral específicamente es bastante pesado. Ese era un trabajo que sin duda alguna no era apto para claustrofóbicos. Allá abajo si acaso se puede respirar. Después de sacar todo el mineral usted se lo entregaba a la persona a cargo, que era básicamente su patrón. Usted es un simple empleado y venía aquí a su casa a tomar una sopa caliente para que al próximo día tuviera que volver a la oficina a seguir trabajando. Lo más curioso del asunto es que esta gente, que es la que trabajaba más duro, era de los que ganaba menos. Eran las clases bajas del lugar. De ahí le pasaban el material a los comerciantes. Los comerciantes ya ganaban un poco más. De ahí pasaba la manufactura de la moneda y el rey se llevaba la gran tajada. Cuando el señor minero sacaba tantas toneladas de plata, el rey al final le daba a usted una monedita en agradecimiento por su trabajo. Su trabajo por el cual a diario te podía sacar material para producir miles y miles y miles de estas. Qué locura es pensar que hoy en día todavía hay mineras a nivel mundial, muchas de ellas ilegales, sobre todo en países como África, donde hay tantos diamantes, y que operan bajo situaciones muy parecidas, inclusive peores. Hoy, 2021. Y bueno amigos, este ha sido el tour en Kutná Hora, en la República Checa. Un lugar muy pequeño, pero vea qué interesante. A mí me parece alucinante pensar que solo por encontrar un mineral bajo tierra existan tantos sucesos históricos. Gracias a ese mineral, en este pueblo se habló el latín por parte de la iglesia y de los sacerdotes. Se habló el alemán por parte de la nobleza. Se habló el italiano por parte de los arquitectos, los artistas y los trabajadores que venían a pegarle martillazos para hacer monedas al metal. Se hablaba hebreo por los judíos que venían aquí también buscando un poquito de la tajada. Y se ha hablado checo por parte de los habitantes de aquí, de los locales de pura cepa.
los cuales eran los trabajadores y la mano de obra del lugar. Gracias a encontrar un mineral, se le conoce al dólar por el nombre de dólar. Y tantas cosas que aprendimos en el video de hoy con visitar un puntico tan remoto del planeta. Espero que les haya gustado el recorrido desde la gran y linda Catedral de Santa Bárbara. ¡Saludos a la babichka! ¡Chao, Lima!